Bien, este día nos toca hablar sobre la materia de matemáticas, así es que vamos a ver de qué se trata el tema o los temas. Bien, el tema dice que se llaman los ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Son aquellos ángulos que juntos suman 90 grados o es un equivalente a 90 grados. ¿Cuáles son las características de los ángulos complementarios? Simplemente hay que tomar en cuenta que tenemos que conocer que los ángulos complementarios son los que se encuentran en muchas formas, tanto en la naturaleza así como en los fenómenos físicos, y también que los ángulos complementarios son usados en la arquitectura, en la construcción, en la fisionomía, etc. También decimos que cuando tenemos dos ángulos pueden ser de diferente medida. El ángulo A mide 50 grados y el ángulo B 40. Al hacer la suma nos da como resultado 90 grados. Por lo tanto decimos que el ángulo A más el ángulo B son complementarios, como está en el ejemplo. Ángulo A sería 50 y el ángulo B 40. Y hacen un total de 90 grados. Bien, a través del conocimiento de los ángulos complementarios se deriva un espectro de nociones trigonométricas, como por ejemplo la noción de que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo da 80 grados. También que al sumar estos dos, los ángulos dan 90 grados, al hacer la suma de los dos, y al sumar dos ángulos de 90 grados hacen 180. Por ejemplo, tenemos aquí el ángulo A y ángulo B son complementarios, ya que el ángulo A tiene 62 grados y el ángulo B tiene 28, y al hacer la suma 62 más 28 da 90 grados. Si tenemos dos que son consecutivos, o sea, van a la par, van seguidos, los lados no comunes de ambos forman un ángulo recto, o sea, esta línea que usted ve acá, tanto la base como donde marcan los 90 grados, este es el total de la suma. Los ángulos complementarios de un triángulo rectángulo, al hacer la suma de los ángulos internos, le dice que es igual a 180 grados al sumar los tres ángulos. Pueden ser diferentes medidas o medidas iguales. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo tenemos dos lados que tienen la misma cantidad de ángulos, la misma cantidad de grados, y tenemos a otro que no. Pero solo vamos a enfocarnos en dos partes, no nos vamos a enfocar en la tercera medida, sino que simplemente en dos, en el ángulo A y ángulo B, como está acá en la imagen, ángulo A, ángulo B, y al sumar estas dos cantidades nos da igual a un igual de 90 grados. Si el ángulo que se va a medir tiene 30, por lo tanto debemos realizar el siguiente cálculo. Cuando solo tenemos una medida y nos hace falta la otra, ¿verdad? Entonces decimos que a 90 le vamos a restar 30, nos daría como resultado un ángulo de 60 grados. Entonces cuando usted ya tiene las dos medidas, o sea, ángulo A tiene 30, ángulo B tiene 60, al hacer la suma nos da como resultado 90 grados, confirmando entonces de que se trata de ángulos complementarios. También es bueno destacar que los ángulos complementarios se pueden presentar de manera consecutiva o continuos, siempre dependen del mismo vértice y del mismo lado. En el caso, los lados
que no son comunes, a esto se les da un lugar como un ángulo recto. Por ejemplo, acá. Si los dos ángulos complementarios tienen una amplitud, o sea, un marco, un rango de 40 grados, 45 grados, además son congruentes, ya que miden lo mismo. Otra clasificación de estos ángulos los ubica en el grupo de los ángulos agudos. ¿Qué quiere decir esto? Que miden más de 0, pero menos de 90. Un ejemplo, acá en esta imagen. Si nos fijamos acá dice, miden más de 0, pero menos de 90. Tenemos el primero que mide 27 grados. Mide más de 0, pero no llega ni siquiera a los 30 grados. Y lo mismo este. El vértice funciona para los dos, para medir los dos ángulos. El primero nos da con 27 y el segundo hacemos la medida igual y nos da 63. Y si se fijan, no pasa ni siquiera de los 70 grados. Por lo tanto, los dos son ángulos, ¿cómo le puedo decir? Agudos. No miden exactamente los 90 grados. Otro ejemplo, entre los ángulos complementarios tenemos que el ángulo A mide 40, el ángulo B mide 50 y al hacer la suma 40 más 50 hacen 90. Por lo tanto decimos que son complementarios. Y también tenemos otro ejemplo acá. Si se fija, aquí lo armamos. Tenemos aparte el ángulo A con 40, el ángulo B con 50, y al armarlo todo tenemos como resultado un ángulo complementario que es equivalente a 90 grados. Otros tipos de ángulos complementarios, por ejemplo, tenemos 80 más 10 es igual a 90. Y acá obviamente estos no, porque cuando hacemos la suma 30 más 20 nos da 50, no clasifica como complementario. Y en este caso tampoco. ¿Por qué? Porque 40 más 60 da 100 y no es complementario. En este caso sí. 60 más 30 es igual a 90 grados. Por lo tanto, entonces decimos que de las 4 propuestas de ángulos que tenemos acá, simplemente el primero y el cuarto son los complementarios y los otros dos no. Ahora bien, recordando, un transportador se compone por el centro, que es un pequeño orificio, un pequeño agujerito que traen la mayoría de transportadores y en la cual va marcado el 0 a ambos lados. Y también tiene una pequeña escala o borde en el cual viene numerada, puede ser hasta 10, hasta 15, dependiendo del tamaño del transportador, y tiene dos escalas. En este caso tenemos una escala interior y una escala exterior. Si el 0 está a su izquierda, por lo tanto usted va a comenzar a hacer el conteo de izquierda a derecha. Le va a caer justo acá donde es 180, y si el 0 está a su derecha va a ser el conteo, comenzará la medida de derecha a izquierda. Otro ejemplo, esto es un ejemplo en el cual usted puede ir comprobando para ver qué medida tenemos o cómo podríamos construir un ángulo complementario. Tenemos diferentes medidas A, B, C y D, en las cuales decimos 55 más 35, 42 más 47, 18 más 70 y 45 más 45. Por lo tanto, usted va a calcular ahí y va a seleccionar si le hace falta o si es exactamente la medida que le da. Usted va a decir si es complementario o no es complementario, no es complementario, si es complementario. También le dice, es un ejemplo nada más, le dice que el ángulo complementario, cuántos ángulos
perdón, cuántos grados mide el ángulo complementario de cada ángulo que ya se le dio. Si en el ángulo A usted tiene 10, ¿cuál sería la medida del otro ángulo? 90 grados. Y así sucesivamente, perdón, 80 grados, y así sucesivamente para cada uno de las medidas que le aparecen ahí. Gracias por su atención prestada.